Hola a todos. Hay mañanas que parecen tranquilas, pero en realidad son el momento justo antes de que todo empiece a cambiar. La luz del sol de temprano se cuela entre los bambúes frente al patio y cae sobre la tierra aún húmeda por el rocío. Sopla una brisa suave trayendo ese olor familiar a tierra y a hierba. La pequeña casa de Huyen permanece en silencio en medio de ese ambiente tranquila, sencilla, pero también frágil. Afuera Thomas ya estaba de pie desde muy temprano. No hizo nada de inmediato. Solo se quedó ahí, mirando. Su mirada recorría lentamente cada rincón, desde la cerca vieja ya desgastada hasta el espacio vacío donde la improvisada puerta de bambú seguía floja. Esa no era la mirada de alguien que solo venía de visita, sino la de alguien que estaba evaluando. Después de un rato murmuró en voz baja como si hablara consigo mismo: si hubiera una cerca más, esta casa estaría mejor protegida. Nadie escuchó esas palabras, pero no eran algo dicho al azar. Dentro de la casa Maya acababa de despertarse. La niña salió corriendo descalza al patio con el cabello aún desordenado y sus ojos se iluminaron al ver a Thomas. «Tío Thomas». Su voz sonó clara y alegre. Antes de que él pudiera reaccionar, Maya ya había corrido hacia él y lo abrazó con fuerza. Thomas se sorprendió un poco y luego sonrió. Una sonrisa poco común que suavizó la tensión que llevaba en el rostro desde hacía rato. «Te despertaste temprano, Maya». La niña levantó la mirada con los ojos brillantes. «Tío Thomas, ¿dónde está tío Ye?» Thomas se inclinó y le acarició la cabeza. Tío Ye salió. Fue a comprar cosas. ¿Comprar cosas? Sí. Sonrió. Cosas para construir una casa nueva para Maya. Maya se quedó quieta por un segundo. Luego abrió los ojos de par en par. ¿De verdad? Thomas asintió. De verdad. Maya sonrió con alegría. Pero enseguida dijo algo que hizo que Thomas se quedara inmóvil. Yo no necesito una casa nueva. Bajó la mirada hablando más bajito. Solo quiero una puerta para proteger a mamá Huyen. El ambiente se volvió silencioso. Thomas no dijo nada. Solo la miró durante un largo momento. En su mirada pasó algo. No era sorpresa, era preocupación. Un rato después se oyó el sonido de un vehículo deteniéndose frente al portón. ¡Cach! Ye había regresado. Bajó cargando sobre el hombro grandes atados de bambú, y en la mano llevaba cuerdas y herramientas. El sudor ya le perlaba la frente, aunque la mañana todavía no era realmente calurosa. Thomas salió de inmediato a ayudar, sin necesidad de hablar. Solo se miraron un instante y asintieron. Se entendieron. Los troncos de bambú fueron bajados y colocados con fuerza en el suelo. ¡Coc! ¡Coc! El sonido seco resonó en el aire tranquilo. Maya estaba en un rincón observando sin apartar la vista. «Tío Ye». La niña corrió hacia él. Ye se detuvo, giró la cabeza y una sonrisa apareció en su rostro cansado. «¿Ya despertaste, Maya?» La niña asintió con energía. «¿De verdad vas a construir una puerta para mí?» Ye soltó una risa suave. «No es para ti». Se inclinó mirándola directamente a los ojos. «Es para protegerte, a ti y a mamá Huyen». Maya sonrió con alegría. Una sonrisa que hizo que todo el ambiente se sintiera más cálido. El trabajo comenzó. Se escuchó el sonido de la sierra. Plof, ah. Luego el ritmo de los golpes. Coc, coc, coc. El olor del bambú fresco se mezcló en el aire con la luz del sol cada vez más intensa. Ye trabajaba sin parar. Su camisa pronto quedó empapada de sudor. Sus manos se rasguñaban con las astillas del bambú. Pero no se detenía, no se quejaba, solo seguía trabajando. Thomas también, rápido, preciso, decidido, pero de vez en cuando se detenía, no para descansar, sino para mirar hacia afuera. Su mirada se dirigía hacia la hilera de bambú a lo lejos, como si estuviera escuchando algo, o esperando. Ye lo notó, pero no preguntó. En el porche Huyen observaba.
No decía nada, solo miraba en silencio. Sus ojos se detenían en Jay inclinado asegurando cada vara de bambú. Luego en Thomas, ese hombre callado que siempre aparecía en el momento justo. Una sensación difícil de describir se deslizó dentro de ella, cálida, pero no completamente tranquila. El tiempo pasó. La estructura del portón comenzó a tomar forma. Las varas de bambú se levantaban, se ataban con firmeza, entrelazándose en una estructura sólida. Maya aplaudía. ¡Qué bonito! Corría alrededor riendo alegremente. Ye levantó la vista. Por primera vez en toda la mañana se detuvo más de unos segundos. Miró el portón. Una leve sonrisa apareció. Dentro de él una sensación clara. Estaba protegiendo a su familia. Pero justo en ese momento, Thomas habló. Su voz no era alta, pero lo suficiente para que Ye la escuchara. Antes, alguien ha entrado a la casa sin permiso. Ye se quedó inmóvil. El martillo en su mano se detuvo en el aire. 1 segundo, 2 segundos. El ambiente se volvió denso. No respondió de inmediato, solo bajó la mirada y apretó ligeramente la mano. Sí, una palabra, corta, pero pesada. Thomas asintió. No preguntó más, pero su mirada ya no era la misma. La tarde cayó lentamente. El portón estaba terminado, firme, seguro, las cuerdas bien tensadas, cada unión sólida. Maya corrió hacia el portón y se detuvo frente a él. La niña puso la mano encima, con suavidad, como si estuviera tocando algo muy importante. Tío Ye. Ye se giró. ¿Sí? A partir de ahora, nadie va a entrar a hacerle daño a mamá, ¿verdad? Ye la miró. Luego miró el portón y asintió. Sí, nadie va a poder entrar. Maya sonrió. Tranquila. Pero, detrás, Thomas no sonreía. Se quedó de pie en silencio, mirando el portón durante un largo rato, como si estuviera pensando en algo que nadie más sabía. De repente el viento sopló con fuerza. ¡Ra! El portón nuevo se estremeció. ¡Kr! ¡Cruch! El sonido fue seco y extraño. Thomas giró la cabeza de inmediato. Su mirada se volvió aguda. Miró hacia lo lejos, más allá de la hilera de bambú, donde la luz del sol no llegaba. Un espacio oscuro. Ye también miró en esa dirección. ¿Pasa algo? Thomas no respondió, solo miraba, fijamente. Y entonces, muy a lo lejos, una silueta, de pie, inmóvil, sin rostro claro, sin moverse. Solo estaba ahí, mirando hacia la casa. El ambiente se volvió frío de repente. Otra ráfaga de viento pasó. Las hojas de bambú susurraron. Cuando Ye parpadeó, la silueta había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Thomas murmuró, muy bajo, como si solo él pudiera oírse. Tener un portón no significa estar a salvo. Ye se giró. ¿Qué dijiste? Thomas no respondió, solo negó con la cabeza. Pero su mirada seguía fija en la hilera de bambú, en el lugar donde segundos antes había alguien. El portón de bambú crujía suavemente con el viento. La casa seguía en silencio. Maya seguía sonriendo. Huyen permanecía callada. Ye seguía creyendo que había protegido a todos. Pero hay algo que nadie sabe. Allá afuera, alguien los ha visto. Y tal vez volverá. Ese portón realmente podrá proteger a la familia de Huyen. ¿Y qué es lo que Thomas sabe que no ha dicho? Acompáñanos para descubrir qué sucederá a continuación. Ye se inclinó sujetando con firmeza la vara de bambú, cerrando con movimientos firmes y decididos. El sudor le caía empapando la tierra. A su lado Thomas usaba el machete para quitar la corteza del bambú. Su mano se movía rápida, precisa, casi sin dudar. Nadie decía nada. Solo se escuchaban los sonidos del trabajo. Y algo más. Una tensión que iba creciendo en silencio en el aire. ¡Cach! Un sonido seco,
Muy rápido, muy breve, pero suficiente para que todo se detuviera. Thomas se quedó inmóvil. El machete en su mano se deslizó, apenas un poco, pero lo suficiente. Una línea roja apareció en la palma. Sangre. Salió rápido, y más de lo que parecía. Thomas, Ye soltó de inmediato la vara de bambú y corrió hacia él. ¿Estás bien? Thomas no respondió enseguida. Bajó la mirada hacia su mano. La sangre brotaba deslizándose entre sus dedos cayendo gota a gota. No es nada, dijo con calma, solo es un rasguño. ¿Un rasguño que sangra así? Ye frunció el ceño y le tomó la mano. El corte no era profundo al punto de ser peligroso, pero sí largo y limpio. Claramente no era solo un rasguño. Siéntate, dijo Ye casi como una orden. Thomas intentó retirar la mano. No hace falta. Siéntate. Esta vez Ye no le dejó negarse. Lo llevó hasta el escalón del porche y lo hizo sentarse. Dentro de la casa, Huyen escuchó el ruido y salió corriendo. ¿Qué pasó? Y entonces lo vio. La sangre. En la mano de Thomas. Se quedó paralizada. Dios mío. ¿Qué ha pasado? Maya también salió detrás. Apenas vio la sangre, se llevó la mano a la boca. Tío Thomas. Su voz temblaba. ¿Te duele? Thomas la miró. Por un instante muy breve, su mirada se suavizó. No pasa nada, estoy bien. Pero su mano seguía sangrando. Ye ya había entrado a buscar un paño limpio. Regresó y le envolvió la mano con firmeza. Movimientos rápidos, decididos. Pero había algo más apresurado de lo normal. Presiona fuerte, dijo. Thomas obedeció. Pero su mirada no estaba en la herida, sino hacia el portón. Ye lo notó. ¿Qué estás mirando? Thomas no respondió. Solo frunció ligeramente el ceño. 1 segundo. 2 segundos. Luego negó con la cabeza. No es nada. Pero ese tono no convencía. Huyen salió con algodón y desinfectante. Déjame curarte la herida. Thomas iba a negarse. Pero al ver a Maya allí con los ojos rojos, se detuvo. Él no dijo nada más. Simplemente extendió la mano. Huyen limpió la herida. Cuando el desinfectante tocó, Thomas apretó ligeramente la mano. No se quejó, pero los músculos de su rostro se tensaron. ¿Te duele?, preguntó Maya en voz baja. Thomas sonrió levemente. No duele. La niña negó con la cabeza. Yo sé que te duele. Una frase simple, pero hizo que el ambiente se quedara en silencio por un momento. Ye estaba de pie a un lado, mirando, sin decir nada. Pero su mirada se quedó en la mano de Thomas. Más tiempo de lo normal. Un pensamiento cruzó por su mente. Rápido, pero claro. Ese corte no parecía un accidente cualquiera. Era como si alguien se hubiera distraído. ¿Cómo hiciste para cortarte así?, preguntó Ye. Su voz se volvió más grave. Thomas guardó silencio unos segundos. Luego dijo, me confundí. ¿Te confundiste con qué? Con una sombra. Ye se quedó inmóvil. Una sombra. Thomas asintió, pero no explicó más. El viento sopló con más fuerza. El portón de bambú recién levantado se estremeció. ¡Car! ¡Crush! El sonido resonó seco y prolongado. Todos giraron la cabeza hacia afuera. El patio estaba vacío. No había nadie. Pero la sensación era muy clara. No estaban solos. Ye apretó los puños. Hay alguien afuera, ¿verdad? Thomas no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en la hilera de bambú a lo lejos. Puede ser, o lo hubo. Las palabras cayeron, pesadas. Maya apretó con fuerza la mano de Huyen. Tengo miedo. Huyen abrazó a la niña, pero incluso ella ya no se sentía tranquila. Ye se puso de pie, miró el portón, miró la cerca, las cosas que él mismo acababa de construir para proteger. Pero en ese momento, por primera vez, sintió que quizá no era suficiente. Thomas se levantó, a pesar de que su mano seguía vendada.
Tenemos que hacerlo más rápido. Jesse giró. ¿Hacer qué? Tomás lo miró directamente. Su voz se volvió grave. No se trata de construir el portón, un breve silencio, sino de prepararse. ¿Prepararse para qué? Tomás no respondió. Solo miró hacia lo lejos, hacia donde el viento seguía atravesando la hilera de bambú, donde unos minutos antes había visto una sombra, y quizá aún seguía ahí. ¿La herida en la mano de Tomás fue realmente solo un accidente? ¿O es la primera señal de que el peligro ya está muy cerca? Y esa sombra que vio los está observando en este mismo momento. Acompáñanos para descubrir qué sucederá a continuación.